gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí este día para aprender, conocer y entender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Aquí tengo el título de la conferencia, dice, ¿la palabra de Dios es una o son varias? A ver qué opinan. Así vamos a empezar con el puro título. ¿La palabra de Dios es una o son varias? Una. ¿Sí? ¿Es una? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a ver si es cierto. Vamos a largo, vamos a ver si es cierto. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien. Quiero que todos la repitan fuerte aquí con Guillermo el Flaco, por favor, bien fuerte a las 3. 1, 2, 3. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok. Este versículo es como, lo vamos a ver al final para ver, vamos a ver si la pregunta que les hice es una palabra o son varias, ¿sale? Ahí viene la respuesta. Vamos a entrar al tema y vamos a entrar con la primer pregunta de mesa. Primer pregunta de mesa. Nada más son 2 preguntas el día de hoy. Primer pregunta de mesa. ¿La palabra de Dios es la palabra escrita? Si dices que sí, ¿por qué? Y si dices que no, ¿por qué? Corre tiempo. La respuesta es, la palabra de Dios no significa la Biblia. La palabra de Dios no significa la Biblia. Lo voy a explicar. De eso se trata esta conferencia. O sea que la palabra de Dios es la palabra escrita. No. Lo voy a explicar. Juan capítulo 1 dice, en el principio, ¿era qué? El verbo es la palabra. En el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, ¿qué? El verbo de Dios, es la palabra de Dios. La traducción más correcta es palabra. Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? En estos postreros días, ¿por quién nos ha hablado? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Capítulo 11 de Hebreos, verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, lo voy a explicar. Take it easy. Tranquilos, relájense, respiren hondo. Todavía estamos en el tema, estamos entrando al tema, todavía no entramos a la revelación. Jesús es la manifestación suprema y central de la palabra de Dios. Todas las otras manifestaciones de esa palabra se refieren a Él. Creer que Dios quiere usar un libro como su método principal de comunicación es contrario a la Escritura. No solo es contrario a la Escritura, sino también a la naturaleza y a la razón. Pregunta. Es de mesa ya de botana. Ya. La 2 todavía no. La pregunta 2 de mesa va a ser más al rato. ¿Sale? Todas las preguntas que les voy a hacer ahorita son de botanita.
¿La escritura es en general una buena o mala forma de comunicación? ¿La escritura es en general una buena o una mala? Levanten la mano los que digan buena forma de comunicación. Buena, levanten la mano, voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 62. Ok. Los que digan mala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. 62 contra 6. Ok. La respuesta es mala. ¿Por qué? Porque es estática, es inflexible. Para la mayoría de los propósitos, hablar es mucho mejor. Por eso la comunicación humana se hace de esa manera, hablando. Fíjense la pregunta era si era buena o era mala, no dije que sí. O sea, como comunicación, la mejor forma de comunicación es hablar. Ahora, la escritura es solo mejor cuando se desea un registro permanente. Combate el defecto de la memoria humana y elimina motivos de discusión. O sea, nosotros ¿cómo nos comunicamos? Hablando. Por escrito muy poquito. Digo, por WhatsApp ya, pero más es hablando. Varios factores confirman que la Biblia no es el principal método de comunicación de Dios, ya que durante siglos solo una minoría tenía Biblias. Antes de la invención de la imprenta y la reforma, las Biblias de propiedad privada fueron escasas. Y de todos modos, todos los que tenían Biblias, las tenían en latín. Yo no sé cuántos de ustedes, de los que ya andan arriba de los 60, 70, les tocó alguna vez ir a misa y las misas eran en latín. No sé si les tocó. O sea, no eran en español, eran... ¿Y qué dijo? ¿Quién sabe? Pero todo era en latín. Incluso... para los privilegiados que hoy en día tenemos Biblias, tenemos más problemas. Nuestras Biblias no son las palabras inspiradas originales, son traducciones muy falibles. Conforme va avanzando la tecnología y tenemos más acceso al griego, al hebreo, al arameo, nos damos cuenta que la traducción dejó mucho que desear. Por eso cada rato estamos en el griego original, dice esto, este es el sentido. Y nos vamos dando cuenta que todo lo que está escrito no tiene el sentido que debería de tener. Concluyendo hasta aquí, podemos decir que tenemos acceso a la palabra escrita. ¿A qué tenemos acceso? A la palabra escrita. ¿A qué tenemos acceso? A la palabra escrita. El que tú tengas acceso a la palabra escrita, ahorita lo vamos a ver, por eso la pregunta es que si era palabra de Dios. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es que tengas acceso ¿a qué? A la palabra escrita. Vamos a entrar a la revelación. Entonces, ¿listos? Vamos a entrar a la revelación. ¿Ya? ¿Cabina? Ahí está. La palabra escrita es donde todos podemos acceder a lo escrito. Una persona que cree en Dios y una persona que no cree en Dios, ¿tiene acceso a la palabra escrita, sí o no? Un ateo o una persona que dice, no, yo no creo nada de eso, ¿tiene acceso a la palabra escrita, sí o no? Y porque está leyendo la palabra escrita para esa persona, ¿quiere decir que para él es la palabra de Dios? ¿Es palabra qué? Escrita. Ok, seguimos. Después de la palabra escrita viene otra palabra. O sea, después de lo escrito
viene otra palabra. ¿Cuál crees que es la otra palabra? La palabra viva, muy bien. Hoy vamos a descubrir el logos, dicen acá. Vamos a descubrir 4 tipos de palabras. ¿Sale? Ya vimos la primera, que es la palabra ¿qué? Escrita. Después viene otra. ¿Cuál es? Es la palabra inscripta. Primero es escrita y luego ¿qué sigue? Inscripta. ¿Qué significa o cuál es la palabra inscripta? ¿Qué se imaginan que es la palabra inscripta? Viene de inscripción, de inscribir. Una cosa es lo escrito y otra cosa es lo inscripto. ¿Es lo que qué? Lo que infiere a lo que está escrito. Vas muy bien. La intención, vas muy bien. La interpretación, no, ya no. Lo que da a entender, por ahí vas, pero no. El acceso a, por ahí vas. Ok, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que está inscripto. Entonces, es cuando, muy bien Nancy, es lo que ya está verificado, registrado, muy bien. Lo vamos a traer ahora a la vida del Espíritu, porque ya estamos en la revelación, ¿sale? Es cuando la palabra de Dios está inscripta en mi corazón. Una cosa es lo que está escrito en papel y cuando se convierte en inscripto es que algunas de las cosas que están escritas en el papel se escriben ¿en dónde? En mi corazón. Entonces de ser palabra escrita pasa a ser palabra inscripta. ¿Sí lo estamos entendiendo? La palabra inscripta es el evangelio que está basado en lo que ya está hecho. Repita conmigo, ya está hecho. O sea, el evangelio inscripto funciona u opera en lo que se realizó o ya fue consumado. Por ejemplo, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿De qué pasaje está hablando aquí? Está hablando de sus últimos segundos en la cruz. Dice que cuando tomó el vinagre, ¿se acuerdan que le dieron vinagre para que se cumpliera una profecía? ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. Inclinó la cabeza y ¿qué pasó? Ok. Consumado es. ¿Qué quiso decir el Señor con esa expresión? Hecho está, todo está muy bien, todos están respondiendo bien. El significado es misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado. Cabina, ahí está. Muy bien. En el momento de la muerte del Mesías, el rescate del pueblo de Dios fue completado. Una obra de liberación perfecta y definitiva a la que no se le puede añadir nada. El único capaz de salvarnos de una vez y para siempre. Hecho está, consumado es, significa que se inscribe en el corazón de todos los que nacen de arriba. La palabra inscripta es una realidad en el corazón del hombre que conoce o sabe de la palabra escrita. Entonces, ¿cuál es la palabra escrita? La escrita. ¿Cuál es la palabra escrita? La que está en papel, en tinta.
Y cuando esa palabra escrita viene a mi corazón, se convierte en palabra ¿qué? Inscripta. Entonces, si tú dices, bueno, es que lo que está escrito es palabra de Dios, y lo que está en mi corazón, ¿qué es? Palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál de las dos son palabra de Dios entonces? Ah, pues me dijeron que nomás había una. Ah, ¿y verán? Ok, vamos a la tercera. ¿Listos? ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, primero es escrita y luego inscripta. O sea, lo que ya está hecho. ¿Sí? ¿Capish? You understand? Ok. ¿Cuál es la tercera palabra que sigue? Revelada. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Maggie. Le vamos a poner otro nombre hoy. Para que vaya así, todo bien. Primero dijimos escrito, luego inscrito. Muy bien. La palabra que sigue es la palabra suscripta. Suscripta. Primero es escrito, luego es inscripto y luego es suscripto. ¿Qué significa? Suscripto. Que ya forma parte de algo, que ya me pertenece, revisada y autorizada. Ya tengo la membresía. Ok, suscripta. Vamos a leer Primera de Pedro 1:12. Dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, ya lo dijo con otras palabras al inicio esta Maggie. Esa es la respuesta de lo que significa suscripta. Está en el versículo 12. A esto se les reveló. Lo voy a explicar. O sea, cuando sale del entendimiento y se revela, es palabra suscripta. Cuando la palabra inscripta se va a tu corazón, la palabra inscrita, o sea, lo que está escrito, se va a tu corazón, se convierte en palabra ¿qué? Inscripta. ¿Sí? ¿Le estamos entendiendo? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿sí le estás entendiendo? Más o menos. Lo que está escrito, a ver, pon atención, lo que está escrito y se va a tu corazón se convierte en inscripto, con P. No inscrito, sino inscripto. ¿Ya? Se parece, pero no es lo mismo. Digan conmigo, se parece, pero no es lo mismo. Lo que está escrito y se va a tu corazón se convierte en ¿qué? Inscripto. O sea, simplemente se va a tu corazón. Por ejemplo, recibiste a Cristo Jesús, naciste de nuevo, eres hijo de Dios, es una palabra ¿qué? Inscripta, ¿sí? Pero cuando la palabra inscripta, que ya está en tu corazón, pon atención, pongan atención, importante, sale del entendimiento y se te revela, se convierte en suscripta. O sea, tú puedes ser un hijo de Dios
nacido de nuevo y no tienes una revelación de todo lo que significa nacer de nuevo, ser un hijo de Dios. Porque eres un bebé espiritual. O sea, ya tienes a Cristo y el día que te mueras te vas a ir al cielo, sí. Pero todavía no tienes una revelación de todo lo que significa ser un hijo de Dios. Tienes la palabra inscripta, no la tienes suscripta. Sí. ¿Sí? Es como el rema, dicen acá, ¿sí? O sea, sabes que eres hijo de Dios, pero como dice Gálatas 4:1, entre tanto que el heredero es niño, ¿qué dice? En nada difiere ¿de quién? Del esclavo, aunque es ¿qué? Señor de todo. Efesios 1:17 dice, ¿qué dice? A ver todos a las 3, 1, 2, 3. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu ¿de qué? Sabiduría y ¿de qué? Revelación en el conocimiento de Él. Dice, cuando el Padre, o sea, ya son hijos de Dios, fíjate bien, conocen la palabra escrita. Y la palabra escrita está, algunas cosas de esa palabra escrita están en su corazón inscripta, pero todavía no se le revela, todavía no está suscripta. Pero ya es hijo de Dios, sí, pero no tiene revelación, nada más tiene la palabra inscripta, pero no la tiene suscripta. ¿Ahora sí? ¿Sí, Maritrini? ¿Sí? ¿Todos? Porque vamos a ir a la cuarta y si no aprendemos la tercera, pues si le metemos, no le podemos meter cuarta al carro, pues si no le sabemos la segunda y la tercera, ¿sale? Entonces, cuando tengo el espíritu de revelación en el conocimiento de Él, eso es palabra suscripta. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación de la revelación. ¿Listos? ¿Listos? No, están así como que a ver, apúntenla si se les revuelve la gimnasia con la magnesia. Apúntenle, pongan ahí inscrito, inscripto, suscripto, apúntenlo. ¿Ok? Ok. Vamos a leer otra vez primera de Juan 5:13, que fue el primer versículo que leímos al inicio de la conferencia y que les dije aquí está todo. ¿Se acuerdan? Ok. Lo vamos a leer todos juntos a las 3. 1, 2, 3. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok. Empezamos. Palabra escrita. Estas cosas os he escrito. ¿Ya vieron la primera parte? ¿Qué es? ¿Palabra qué? Escrita. La palabra escrita. Y luego viene de la palabra escrita, ¿cuál sigue? Inscripta. Dice, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí creo en lo que Cristo ya hizo por mí. Entonces, de estar escrita, ahora está ¿qué? Inscripta. Ahora yo creo ¿en quién? En el nombre, o sea, yo creo en Cristo ahora. Ahora ya soy hijo de Dios. De tener una palabra escrita que estaba en un papel, ahora tengo una palabra inscrita en mi corazón. ¿Sí? Ya creo. Y luego sigue diciendo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces ya ahí es una palabra suscripta. ¿Para qué? Para que sepas. O sea,
Aquí está hablando que me sea revelado que tenga vida eterna. ¿Sí te fijas cómo va avanzando el versículo? ¿Sí? De lo escrito, ¿sigue lo qué? Lo inscripto. Y de lo inscripto, o sea, de cuando ya lo creo, luego lo que yo creo que, es que sí creo, pero no sé cómo, viene una ¿qué? Revelación, o sea, para que sepas. Ya es que sepas. Ok. Entonces, tenemos escrita, inscripta, suscripta. A ver, Martín, tú que le estás atinando, ¿cuál es la cuarta palabra que sigue? ¿Eh? Conscripta, no. ¿Cuál creen que es la cuarta palabra que sigue? Revelada. Ya dijimos que la revelada da... Permítame. A ver, señor Charlie, ya dijimos que la revelada es la suscripta. Entonces, ¿cómo que la revelada? Te cuatrapeaste. A ver. La palabra viva. Sí, cuando ya es viva, cuando ya se me reveló. Ok, hay otra palabra. Materializada. Palpable, la que hago ya. No le están dando. Ok. ¿Cuál es la cuarta palabra que sigue? Esta es. Se llama prescripta. Prescripta. ¿Qué significa? Presentada, muy bien. Que desde antes ya estaba en nosotros. ¿Perdón? Suena como una receta, la que ya pasó. Recomendada y conveniente para mí. Eterna. Ok. Sí me están diciendo el significado correcto de prescripto, pero no el sentido de lo que queremos dar. Ahí va. ¿Qué significa? Ahí va. Que la palabra escrita se convirtió en inscripta por lo que Cristo hizo por mí. Y como se me reveló, se convirtió en palabra suscripta, pero ahora esa revelación fue impartida en otros inscriptos. O sea, yo ya tengo la revelación, o sea, yo ya tengo la palabra ¿qué? Yo ya la tengo suscripta. Cuando yo tengo la palabra suscripta, ¿qué es la palabra suscripta? La palabra revelada. Y voy, permíteme Maggie, y voy y le comparto a otro, y ahora que les impartí a otras personas, ellos de tener la palabra inscripta, la tienen suscripta o revelada, ahora yo la tengo prescripta. Lo voy a explicar. ¿Quieres decir algo, Maggie? Permíteme, lo voy a explicar. A ver, vente. Vente, Guillermo. Aquí párense los dos Guillermos. Ok. Y, ven. Espérate aquí. Ok. Entonces, él tiene la palabra, la primera que dijimos, inscrita. Inscrita la primera. O sea, ¿perdón? ¿Escrita o inscrita? No digo inscripta, dije inscrita, no inscripta. Sí, inscrita o escrito, como sea. Está inscrito o está escrito, no importa, o sea, está escribido, pues. Ahí está, inscrita. No dije inscripta, no dije inscripta con P, no, dije inscrita o escrita, ahí está. La segunda es inscripta, ya va con P.
Y la tercera es suscripta, o sea, de lo que está escrito pasa a mi corazón, se inscribe, es inscripto. Y cuando yo tengo la revelación, ok, vamos a suponer que él todavía no tiene la revelación, ¿sí? Ellos dos, los dos Guillermos están iguales, están en la misma posición, ¿están en posición qué? Y yo tengo la revelación, tengo palabra ¿qué? Suscripta. ¿Cómo le hago yo para pasar de suscripto a prescripto? Cuando yo tengo la revelación y le imparto, le comparto la revelación a estos dos Guillermos, y uno de los dos que tiene la palabra inscripta, les entra la revelación a uno de los dos, vamos a suponer a él, de tener la palabra inscripta pasa a tener la palabra ¿qué? Suscripta. Y como yo se la compartí y ahora él ya la tiene revelada, yo de tenerla suscripta ahora la tengo prescripta. El que comparte a alguien que no tiene revelación y la otra persona que no tiene la revelación tiene ahora la revelación, ahora el que la compartió y el otro ya tiene la revelación se llama palabra suscripta. Perdón, prescripta. Yo tengo la palabra prescripta y él ahora tiene la palabra suscripta. Él tiene la suscripta y yo ¿cuál tengo? La prescripta, porque yo fui el que le compartí ¿qué cosa? La revelación. ¿Sí me voy a entender? Otra vez. Él tiene la palabra escrita. Él tiene la palabra inscripta. Los dos tienen la palabra inscripta. Él no tiene revelación, pero cuando yo le comparto la revelación a uno de ellos dos y uno de ellos dos entra en esa revelación, yo tengo ahora, me convierto en palabra ¿qué? Prescripta. Y él se convierte en palabra ¿qué? Suscripta. Sí. Sí. Sí, ahorita vamos a ver eso. Vamos, justamente es para donde vamos. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? A ver. Sí, sí. Esta es como una escalera. ¿Sí? O sea, de tener la palabra inscrita o escrita, y entonces esa palabra inscrita se me entra a mi corazón, se convierte en palabra ¿qué? Inscripta. Y cuando de tener yo la palabra inscripta se me revela algo, me convierto en palabra ¿qué? Suscripta. Y si yo con esa revelación le comparto a alguien y que no tiene esa revelación y agarra esa revelación, ahora yo me convierto en palabra ¿qué? Muy bien. Prescripta. ¿Sí le estamos entendiendo? Ok, gracias, pueden sentarse. Un aplauso a nuestros voluntarios. Ok. Entonces, Primera de Pedro 1:22 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Qué dice? A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para ¿quién? Para nosotros. O sea, la revelación no para sí mismos, sino para otros. Aquí es palabra prescripta. O sea, cuando yo comparto una revelación a alguien que no tiene esa revelación y agarra esa revelación, se convierte en palabra prescripta. Ahora sí, respondiendo a la pregunta aquí, ¿cómo funciona la palabra prescripta? ¿Cómo funciona la palabra prescrita? O sea, la palabra escrita
regula la inscripta, pero la palabra inscripta se hace real por la suscripta, por el Espíritu Santo de Dios operando en nosotros. Si quieren tomarle una foto, porque parece trabalenguas, yo sé. Por eso necesito que desayunen sanamente, coman frutas y verduras, para que sus neuronas estén, las humanas, ya no las espirituales, las humanas puedan estar. Ok, entonces, a ver otra vez. La palabra escrita regula ¿qué? La inscripta. Pero la palabra inscripta se hace real por la suscripta, por el Espíritu Santo de Dios operando en nosotros. Este es un proceso de diseño. ¿Cómo funciona este proceso de diseño espiritual? ¿Cómo funciona? Ya lo dijimos, lo voy a resumir. Lo inscrito, inscripto, suscripto, funciona para que se convierta en prescripto. O sea, que otros tengan revelación y conocimiento de Cristo. Otra vez, ¿cómo funciona este diseño? Lo inscrito o escrito, como le quieran decir, inscripto, suscripto, funciona para que se convierta ¿qué? O sea, funciona para que se convierta en prescrito. O sea, el chiste de tu cristianismo es que otros tengan revelación y conocimiento de Cristo. De eso se trata. El chiste no es que tú tengas conocimiento y revelación, el chiste es que otros tengan. Que no te quedes en lo suscripto, sino que vayas a lo ¿qué? Prescripto. Que no digas, no, ya le entendí a lo del reino. No, a mí quién me va a enseñar. No, hombre, sí, ya me la sé. No, lo que viene a predicar Juan Balistrieri y todos esos, no, desde hace 15 años el Señor me lo reveló. Ok. ¿Y ya entraste a lo prescripto? ¿Ya hay otros? Ese es el chiste. Ahí está lo bueno, dijo el chinito. Está lo bueno, está lo bueno. Ahora, pregunta número 2 de mesa, que es para responder aquí la pregunta. Este proceso o mecanismo de diseño espiritual prescripto funciona a partir de 3 cosas. Ya le dije el tip, son 3 cosas. ¿Cuáles son? La respuesta correcta, ¿cuáles son las 3 cosas? Primera, gracia. Gracia. ¿Qué dijimos que era la gracia en la conferencia pasada? A ver, levante la mano. A ver, allá fuerte, Julie. La esencia de Cristo en nosotros, muy bien. La conferencia pasada. La sustancia de Cristo en nosotros, muy bien. Eso fue lo que dijimos. Ahí está la respuesta. Dijimos, gracia es la sustancia misma de Dios, el genoma espiritual, la genética de Dios es gracia. Eso lo vimos el domingo pasado. Entonces, la primera cosa que yo necesito saber de cómo funciona este proceso, este mecanismo, este diseño espiritual, para que una persona que no tiene revelación tenga revelación, ¿se llama qué? Gracia. Segunda, ¿cuál es? Ah, ya me la pusieron. Don, el don de Cristo. En el griego es dorea. ¿Qué es? ¿Qué es el don de Cristo? 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 Porque ahí están los dones. Dicen, pues es que yo conozco los dones. Ok, ¿qué es el don de Cristo? La palabra griega es dorea. ¿Qué es el don de Cristo? Ok, ahí les va. Ahí le toman una foto a la respuesta.
Es la parte de Cristo que podemos recibir de Él, pero que a la vez no es toda, sino que es una medida del don. O sea, es una medida de ese regalo. ¿Qué es el don de Cristo? Es la parte de Cristo que podemos recibir de Él, pero que a la vez no es todo, sino que es una medida de ese don. O sea, yo no puedo resistir todo lo de Él. Por eso somos un cuerpo, porque una parte de Él la recibo yo, otra parte de Él la recibes tú, otra parte de Él la recibe el que está enseguida de ti. Todos vamos recibiendo una pequeña parte de Él, porque no hay nadie que pueda resistir tanta presencia de Él en un cuerpo. Por eso es un don, es un regalo. Por eso dice la Escritura que es una medida. Él nos da con una medida. ¿Por qué nos da con una medida? Porque es la que puedes resistir. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Para yo entrar a ser un suscripto, o sea, para que otros tengan revelación, tengo que entender cómo funciona, número uno, la gracia. Y número dos, tengo que considerar ¿qué? El don. ¿Cuál creen que sea la tercera cosa? Antes de que me la pongan y se me adelanten los señores de la cabina. ¿Cuál creen que es la tercera cosa? Ok, vamos a la tercera. Póngala. Tercera. Cuando Cristo constituye oficios y o ministerios, es la doma en la repartición de la gracia. ¿Qué son los ministerios o los oficios? ¿Se acuerdan? Exacto. O sea, es cuando el dorea se convierte en doma. En otras palabras, el don o regalo se oficializa en un oficio o en un ministerio. ¿Qué dijimos que era el don? ¿Qué dijimos que era el don? El dorea, una parte de Cristo en mí. Eso es por gracia. ¿Por qué es por gracia? Porque la sustancia de Él, la esencia de Él, ¿está dónde? En mí. Y porque la esencia de Él está en mí, Él me da una parte de Él. Me lo da con medida, que es la medida que yo puedo resistir. Y esa medida que yo puedo resistir, la constituye en un ministerio o en un oficio. O sea, aquí va, cuando el dorea se convierte en doma, otra vez cabina. En otras palabras, ese don o ese regalo se oficializa en un oficio o ministerio. Por eso en Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos, a otros, a otros, a otros pastores y maestros. ¿Sí se fijan? ¿Quién constituyó? O sea, Él va a constituir a un hijo de Él, lo va a constituir cuando ese hijo de Él tenga la gracia, o sea, tenga su sustancia, su genoma, su esencia. ¿Se acuerdan que vimos gracia el domingo pasado? ¿Sí? Entonces, cuando tiene esa gracia, entonces le da el don. ¿Qué es el don? Una medida de Él en esa persona. ¿Qué le da? Una medida de Él. Y como le dio una medida de Él, ¿para qué se la dio? Para constituirlo, para que haga un ministerio o que haga un oficio
o que haga algo oficial, algo terrenal dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Sí, Benjamín. Bueno, sí, esa es una asignación, pero no son todas. Esas son 5. Por eso dice que él también constituyó los que administran, los que ayudan. O sea, te menciona chorrocientas asignaciones. Todos tenemos diferentes asignaciones. Que ya prediqué de las asignaciones, Benjamín, no sé si veniste. No, ahí está, por eso estás preguntando. ¿Ya ves? Entonces, sí necesitamos, pues, que estemos amarrando todo, pues. ¿Sale? Ok, entonces, repasemos de nuevo y concluyamos. Otra vez, vamos a repasar de nuevo. Primera de Juan 5:13, todos a las 3. 1, 2, 3. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, sigue. Palabra escrita, estas cosas os he escrito. Palabra inscripta, vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, creo en lo que ya hizo Cristo por mí. Palabra suscripta, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, que me sea revelado que tenga vida eterna. Y palabra prescripta, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, que a otros se les revele el propósito eterno. Entonces vimos palabra ¿qué? Número 1, inscrita. Número 2, inscripta. Número 3, suscripta. Y número 4, prescripta. ¿Cómo se llama la conferencia? ¿La palabra de Dios es una o varias? Ahora sí. Ustedes me dijeron que es una. Entonces es una. Cuando recién empecé dije, es una. Ya estamos viendo que depende de la etapa. Depende de dónde estés. Ahora, ya estamos, ya terminé lo que tenía que pasar aquí. Ahora ya, aterrizando. Yo creo que todos los que estamos aquí, no solamente conocemos la palabra inscrita. Yo creo que muchos de nosotros la tenemos inscripta. Y yo creo que algunos la tienen o la tenemos suscripta. O sea, cosas que están en nuestro corazón que ya se nos han revelado. Ahora, para poder participar en que otros conozcan, tengo que entrar a la palabra suscripta. Prescripta. Necesito 3 cosas. Necesito saber qué es por gracia, que es un don y que Él es el que me da a mí el oficio o el ministerio. No es el que a mí me guste, no es el que yo quiera, no es el que yo siento que no. Es algo que Dios pone en mí, pero no lo va a poner si yo estoy en la palabra inscripta. Tengo que salir de lo inscripto a lo suscripto. Y tengo que esforzarme por salir de lo suscripto a lo prescripto. Todos fuimos llamados a prescribir. Hace unas semanas atrás me dio un, no sé si fue tristeza, coraje, molestia, risa. Tuve una sensación bien extraña.
vino a dar la plática, Abel, y vino alguien que tenía muchos años que no veía, no sé, 15, 20 años, no sé, muchos años que no veía, y vino aquí, y dije, mira, ya ni me acordaba de esta persona, y la saludé a esta persona como por menos de un minuto. Hagan de cuenta que me metí en una cápsula del tiempo. El mismo lenguaje del cristiañol que se hablaba hace 20 años atrás. Y me dice esta persona, no, nos acabamos de comer un filetote así. Un filete de la palabra, carnes, alimento sólido. Y les digo que no sé si me dio ganas de coraje o no sé, pero decirle, bueno, ¿y qué vas a hacer con ese? O sea, tienes no sé cuántos años comiéndote filetes, ¿y qué haces con tanto filete? O sea, no sé si me estoy dando a entender. O sea, nosotros estamos diseñados para prescribir. No estamos llamados para inscribir o suscribir. Qué bueno que tenemos suscripción, o sea, tenemos revelación, qué bueno. Pero, ¿y qué sigue? Ahora, quizás tú digas, bueno, ¿y cómo le hago? Mira, si tú consideras que no estás listo para prescribir, espérate. Nadie te va a forzar. Pero si tú dices, no, es que yo estoy entrando a la suscripción, yo estoy entrando a la revelación, me falta mi tiempo, prepárate, tómate tu tiempo, no sé, 1 año, 2 años, 5 años, lo que necesites. Pero, si tú dices, no, es que yo ya tengo que prescribir. Pues como dicen en mi pueblo, ¿qué esperas, plancha, que no te calientas? Dale, junta 2, 3 vecinos, 2, 3 compañeros de trabajo, 2, 3 amistades que tengas y dile, ¿sabes qué? Te quiero compartir. Nos vemos cada 15 días, cada semana. Pero empiézale. Porque mira, no se trata de comer filetes. Se trata de prescribir. De que otros sepan y conozcan de este maravilloso reino de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata la vida. ¿Se acuerdan que hablamos de perfección? ¿Sí se acuerdan que hablamos de perfección? ¿Cuándo fue? ¿El domingo pasado? ¿Cuándo hablamos de perfección? ¿El antepasado? De eso se trata el cristianismo. Entonces, ¿de qué sirve que venga? Mira, ya en 3 semanas, ¿a qué estamos? A 4. El 1 de marzo ya tenemos otro evento. Viene Arnold, el colombiano. En junio viene Fabián. Y en octubre viene Juan. ¿Y de qué sirve que vengan y nos avienten si no prescribimos? Hay que prescribir. Oye, ¿tienes conocidos? Inténtalo, empiézale. Si no es tu tiempo, no te sientas aludido. No te sientas aludido, dice Ernesto, no es mi tiempo. Ok, está bien. Tómate tus añitos, unos 2, 3 añitos más, a ver si ya. Pero si tú crees que ya es tu tiempo, empiézale. ¿Por qué? Porque fuiste
Estás bajo diseño divino. Tú estás bajo diseño divino. Y tienes que funcionar ¿bajo qué? Bajo diseño divino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos con toda tranquilidad. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a ponernos de pie, por favor, si son tan amables. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración.